IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar del Instituto de Alta Dirección Anáhuac. Soy Carlos del Real, director comercial del instituto. Tengo el gusto de presentar a Hamilton Rosario, un gran conferencista con experiencia tanto en temas ejecutivos y en la formación del C-Suite. Como saben, el Instituto de Alta Dirección tiene la misión y formación de formar ejecutivos, desarrollar sus habilidades y colocarlos al servicio de las empresas y por ende de la sociedad en general. Milton, es un gusto saludarte. Muchas gracias por este tiempo que nos das, por esta conferencia que nos vas a compartir y por este proyecto, por este programa de desarrollo C-Suite. Milton también es el director académico de este programa, que ha basado en su alta experiencia para desarrollarlo. Milton, bienvenido y quedamos a tu exposición. Excelente, muchas gracias y buenos días a todos. Más que un placer tener la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Como bien mencionó Carlos, hoy vamos a estar hablando de este tema interesante que es la inteligencia emocional. Y obviamente sabemos que es relevante, es de éxito para llegar y sostenerse en el C-Suite. Y precisamente vamos a hablar de este tema hoy en la mañana. Fíjense, ¿por qué estamos hablando de esto? Esto no es algo así que sale de la nada. Esto atiende una situación muy particular que hay en el mercado. Si no lo saben, pues hoy se lo voy a estar compartiendo. Estos son datos reales que tenemos, pues obviamente, a través de nuestras numerosas investigaciones y acceso a investigaciones que tenemos que nos permite pues, conocer de este estado de situación. De hecho, recientemente, y en mi perfil de LinkedIn está publicado este punto que está aquí, se estima que el 15% de los CEOs del Fortune 500 perderán el empleo en el 2025. A este momento ya está en un 14.6 y apenas no ha terminado la mitad del año, o sea, estamos el 25 de junio al momento de esta llamada. No tan solo esto, si se mira aquí en el tercer bullet que está aquí, cuando hay un movimiento a la parte arriba de la estructura, tenemos este fenómeno aquí abajo. Lo que nosotros llamamos el C-Suite, que podemos llamar el equipo directivo, el equipo gerencial, el leadership team, como lo llamen en su organización, obviamente el CEO, director general. También hay una rotación que normalmente es involuntaria y sin sucesores, que es peor aún, por estas rotaciones. Y a lo mejor ustedes los que están en este webinar han podido correlacionar esto con su experiencia.
¿Por qué? Porque de fondo hay un tema de inteligencia emocional, como vamos a estar conversando en esta llamada. También sabemos, que esto lo he compartido ya en varias veces, que 70% de las organizaciones no tienen un plan de sucesión efectivo. Y al final del día, también sabemos que en promedio los CEOs duran 2.7 por año. Y de hecho, también lo he comentado en un estudio, un programa ejecutivo que estuve hace un par de años atrás, nos evidenciaron en la clase que después que salen, aproximadamente entre un 60-70% de esos CEOs no se vuelve a saber de ellos. Entonces, hay una situación crítica allá afuera, porque cuando nosotros hablamos de dar sostenibilidad, de que la organización tenga larga vida, de que la organización dé valor, que la organización dé oportunidades no tan solo para los colaboradores, para la comunidad, también sin un retorno de la inversión para los accionistas. Hay muchas piedras, para usar una metáfora, en el camino. Hay muchos elementos que no permiten que ocurran como debe ocurrir, impactando obviamente personas, impactando familias de forma negativa, como son estas estadísticas que yo le estoy presentando en pantalla. Bueno, la buena noticia es que esto se puede minimizar. Se puede minimizar cuando una organización realmente le da prioridad a lo que vamos a estar conversando aquí. Una organización realmente se preocupa por tener un plan de sucesión robusto, porque siempre van a haber cambios, pero lo que tenemos que buscar en los cambios es que sean lo menos disruptivos posible para que no impacte la dinámica del negocio, la oferta de valor a través de su producto o servicios. Entonces, en ese sentido, pues obviamente vamos a hablar del tema de EQ, que es como abreviamos el tema de inteligencia emocional, más allá de lo técnico. Y al final del día, el tema de inteligencia emocional tiene que ver mucho con la regulación que nosotros aprendemos a tener, porque el desbalance dentro del balance siempre lo vamos a tener. Y obviamente pues sabemos que, como he venido ilustrando, que las consecuencias son muy altas alrededor de la rotación ejecutiva, la rotación temprana, impacto en clima y cultura, impacto en los resultados, entre otros. Y esto pues, como les digo, nosotros somos muy basados en ciencia. Sabemos también que cuando se tiene un buen balance a nivel ejecutivo, buenas cosas pasan. Número uno, hay un fortalecimiento importantísimo de la cultura organizacional y del clima. Clima y cultura no es lo mismo. Clima, puede ser que ahora en la Ciudad de México haya frío, en la tarde puede ser que haya calor, eso es clima, al igual en las organizaciones. Pero la cultura prevalece a través del tiempo. Son unos patrones, son unas creencias, son unas suposiciones que la organización pues lleva a través del tiempo, que está muy marcada precisamente por los estilos de liderazgo y especialmente el estilo de liderazgo del líder principal. Y entonces pues todo esto se ve con una disrupción importante cuando no se tiene precisamente una atención puntual en estos aspectos. Y como ven en pantalla, de hecho este estudio que está aquí, que es una empresa de refrescos muy conocida, de una de esas dos marcas muy premium allá afuera, más que premium, muy conocida, vamos a llamarla así, donde se evidenció que aquellos ejecutivos que tenían un alto balance, un alto dominio, una alta regulación de su inteligencia emocional, tenían mejor desempeño que los que no lo tenían. También sabemos que obviamente, como dijo Daniel Goldman, que los elementos fundamentales de la inteligencia emocional son conciencia de sí mismo. Por eso es tan importante cuando hablamos de que todo elemento de liderazgo comienza en el concepto de liderarnos a nosotros mismos. Si ese fundamento no está correctamente dado, lo demás no va a funcionar bien. Y se lo digo por experiencia trabajando en décadas en estos temas de liderazgo. Concepto de la autorregulación, motivación, empatía y las destrezas sociales que acompañan a esto. Y también se encontró que en un estudio amplio hecho por Waterford School of Management, que precisamente 80% de las competencias de los HIPOs, High Performance High Potential Individuals, que son la gente que en teoría está alimentando el plan de sucesión en la organización, realmente estaba basada en ese dominio que tenían cada uno de ellos sobre la inteligencia emocional. Entonces, no hablamos de esto porque sea el sabor del mes, hay mucha ciencia y hay muchas cosas allá afuera alrededor de inteligencia emocional,
porque sabemos que si queremos crear organizaciones saludables, queremos crear organizaciones con una cultura robusta, una cultura sólida, pues precisamente tenemos que enfocar en este tema. Entonces, al final del día, usted preguntará, bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Bueno, Daniel Goleman, profesor en Harvard, por cierto, emeritus ya, nos lo dijo muy claro hace ya unas cuantas décadas atrás, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y como ustedes ven, vivimos en un entorno de desbalance. Por eso cuando usted abre el periódico a diario o inclusive en redes sociales ve video de situaciones como las que pasan en las carreteras y la agresividad que hay muchas veces, esos son respuestas de inteligencia emocional. Y nos toca a nosotros, los que sabemos de estos temas, y cuando extrapolamos esto al mundo organizacional, pues obviamente cómo ayudamos a que las organizaciones sean saludables, cómo ayudamos a minimizar conductas pasivo-agresivas, cómo ayudamos a que realmente las relaciones interpersonales, lo que es colaboración y trabajo en equipo, sean óptimos a nivel organizacional, cómo ayudamos a que la comunicación sea efectiva, cómo ayudamos a que la gente se sienta contenta de llegar a trabajar un lunes en la mañana y obviamente esté dando lo óptimo en su jornada de trabajo. Y esto aplica a todos los niveles organizacionales. Y lo que está de fondo en todo eso es los elementos de inteligencia emocional de quién es y quiénes son los líderes dentro de la organización. También sabemos que eso tiene un alto impacto en las decisiones estratégicas que se toman en la organización. No hay nada peor que se estén tomando decisiones basados con emocionalidades, donde sabemos que muchas veces son adversas a lo que es el resultado del negocio, o este concepto que ustedes me escuchan hablando muchas veces, de la sostenibilidad de la empresa. Por eso la importancia de que estemos conversando de este aspecto aquí. Y obviamente, así están muchos ejecutivos, como ese ejercicio muy ilustrativo que ven ahí en este slide. Hoy en día en las organizaciones se ven a la parte de abajo están los tiburones, que eso podemos hablar del entorno económico, el entorno político, el entorno social, la situación de cultura o clima dentro de la organización, situaciones con los accionistas, posiblemente temas con la comunidad, dependiendo de la industria donde está. Entonces, pues, ¿cómo tú haces ese balance en el desbalance? Bueno, lo bueno es que sabemos que la inteligencia emocional se desarrolla, es aprendida y se puede mejorar constantemente. Y obviamente con madurez y experiencia, así como una retroalimentación constante, se pueden hacer buenas cosas. Y corrijo, o le doy curso a esta conferencia que en términos de inteligencia emocional no es ser bueno, pues. No confundan que tener un buen balance en inteligencia emocional es ser bueno, sino es que estar claro, es que en todas esas cosas que te pueden causar desbalance, cómo tú las controlas y mantiene una buena comunicación, mantiene una buena postura, mantiene pues obviamente la objetividad en todo lo que llevas a cabo. Y obviamente pues el tema de poder controlar las emociones en todos estos aspectos. Así que en este aspecto pues como le vengo ilustrando, pues este tema de conocer de que precisamente debemos controlar esto porque sabemos que el 70% de las razones por qué se pierden clientes están relacionadas a inteligencia emocional, por ejemplo, como ven en pantalla. Pobre toma de decisiones, servicio pobre, mal manejo de las quejas de los clientes. Y ustedes saben que un cliente descontento impacta a 10 clientes o potenciales clientes. Interacciones desagradables, estoy seguro que aquí todos han tenido experiencia de malas situaciones en el trabajo. Eso pues es resultado de inteligencia emocional, comentarios como que no dio la milla extra, no hubo seguimiento, falta de conexión o relacionamiento y obviamente todo esto se termina reflejando en expectativa y por eso es que es un llamado a la acción lo que hacemos aquí. Porque debemos saber que el 75% de las razones por las cuales hay descarrilamiento en las carreras está asociado a inteligencia emocional. Y este fenómeno yo lo veo muchísimo, porque cuando nos llaman para un tema de desarrollo ejecutivo, un tema de trabajar y ayudarle a fortalecer el plan de sucesión, un tema de trabajar en la evaluación ejecutiva,
cuando comenzamos a escuchar los comentarios, todos prácticamente están correlacionados al tema de inteligencia emocional. Entonces, pues comentarios como que el equipo es insatisfactorio de momentos difíciles, no hay adaptabilidad, no saben manejar relaciones, que hemos perdido confianza, bajo desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas historias que ustedes conocen muy bien. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, antes de llegar allá, sabemos que al final del día todo eso lo que conlleva es pérdida de tiempo. Pues es la realidad. En las organizaciones se pierde mucho tiempo en esta dinámica que muchas veces se cae hasta en los aspectos políticos. Y, y es obvio que al final del día lo que ahí termina teniendo o viendo es un tema de falta de credibilidad en todo este aspecto. Y por eso enfatizo que este tema de inteligencia emocional realmente hay que dedicarle tiempo porque, como yo le digo a todos los líderes, al final del día es, vas a dejar un legado y cómo deseas que te recuerden como líder. Entonces, en este aspecto, pues es fundamental que precisamente eh, los líderes conozcan y tengan un buen balance en este aspecto, no tan solo son con ellos, sino también con los que van a ser potenciales sucesores de ellos en la organización. Y por eso la importancia de prestarle atención a este proceso. Para ello, pues obviamente nosotros en Eliada Business School, en conjunto con The OD Consulting Group, hemos desarrollado el programa de Future C-Suite Leaders, Leadership Development Program, que es un programa que obviamente viene enfocado a las estadísticas que mencioné hace unos minutos atrás. Rotación temprana de parte de los CEOs, 15% más que van a perder el empleo este año. Cada vez que sale un CEO a la parte de abajo, entre un 30-50% de ese equipo ejecutivo también rota, normalmente de forma involuntaria, y todos estos cambios constantes que se dan. Bueno, pues vamos para el otro lado. ¿Cómo vamos a ayudarle a desarrollar un estilo de liderazgo? ¿Cómo vamos a ayudarle a crear un balance? ¿Cómo vamos a ayudarle a que crezcan dentro de la organización? Y para ello, pues obviamente nosotros vamos a trabajar muy fuerte en este modelo de alto impacto, por cierto. Trabaja muy fuerte en el tema de diagnóstico ejecutivo, donde con herramientas poderosas de punta, con tecnología de punta y de líderes globales vamos a estar utilizando. Luego trabajamos en el bloque, y obviamente eso conlleva una retroalimentación ejecutiva y plan de desarrollo. Luego trabajamos en el aspecto de liderarse a sí mismo, que es desarrollar todos estos elementos de autoconciencia, inteligencia emocional y resiliencia, que también es una respuesta de la inteligencia emocional, para que puedan, obviamente, liderar de forma efectiva. El concepto de liderar a otros y el concepto de liderar a través de la complejidad organizacional. Cada una de estas cajitas que está aquí, especialmente la 2, la 3 y la 4, precisamente son el pilar y el fundamento de lo que es ser un líder exitoso. No es tan solo, pues, obviamente enfocarte en ti mismo, sino también el arte de influir, el arte de motivar y desarrollar a otros. Y como yo aprendí muy temprano en mi carrera, tú eres tan bueno como es la gente alrededor tuyo, y entonces cómo identifica talento y dejas esa silla lista para el que venga detrás, lo venga a ser mejor que tú. Eso es lo que hace un líder. ¿Eh? Y aquellos de los que estén en este webinar y estén en roles de liderazgo, la gran pregunta que yo le hago es, ¿cuántos líderes podrán hacer el trabajo mejor que tú en base o a base de la gente que tienes ahora mismo en tu organización y especialmente en tu área? Y obviamente liderar a través de la complejidad organizacional cada día se vuelve todo un arte. Mientras más grande la organización, más complejo es. Yo siempre digo de forma sarcástica que las organizaciones son un partido político. Entonces, y la realidad es que sí lo es, porque pues tienes que tienes que aprender a trabajar las relaciones interpersonales con muchas áreas, donde tu éxito depende de lo que haga otra área, como a su vez esas áreas dependen de actividades que tú lleves a cabo. Entonces, por ende, hay que buscar siempre la forma de trabajar en pos del éxito de la empresa, el bien común de la empresa. Y esa actividad o esa dinámica de establecer relaciones, conexiones efectivas para avanzar la agenda del negocio, pues obviamente son críticas y son esenciales. Y cada una de ellas son competencias que hay que desarrollar. Esto no es
que sea así un pilar, sino hay un sinnúmero de competencias que se desarrollan. Entonces, también, y algo poderoso de este programa, que esto sí también es otro elemento de entre muchos, otro elemento que es una distinción importante, es que este programa va a tener un proceso de medición de seguimiento a los 30, 90 y 160 días. De hecho, a los 160 días vamos a poder medir, conjuntamente con la actividad que se lleva en el bloque 1, el antes y el después, pre y post, y la organización y obviamente el participante podrán medir la efectividad y avance a través de una herramienta poderosísima de medición, donde medimos 70 conductas muy puntuales de liderazgo ejecutivo. De hecho, es un producto único en el mercado y obviamente parte de una organización global a la que nosotros tenemos acceso a sus herramientas. Entonces, este es un programa de 55 horas que vamos a estar llevando a cabo y comenzamos en agosto 25, donde pues precisamente vamos a estar trabajando con cada una de estas actividades. Como le mencioné, nosotros tenemos acceso a todas las evaluaciones de Wiley, que es la casa líder a nivel global en medición, en evaluación ejecutiva. Y muchos de los instrumentos que vamos a estar utilizando pues, son científicos, son instrumentos adaptativos que nos permiten precisamente hacer mediciones muy puntuales en términos del estado actual de la persona y qué necesita para ir desarrollando hacia adelante, y no tan solo con lo que ahí se va a ofrecer a través del programa, sino que también podrá continuar su proceso de desarrollo a base de toda la información, y vamos a tener personas expertas en medición ejecutiva, trabajando mucho pues, en los elementos de retroalimentación. Y esto es muy importante porque nosotros los adultos comenzamos a modificar conductas cuando nos hacemos conscientes de. No cambiamos, yo nunca digo que cambiamos. Modificamos conducta precisamente porque nos hacemos conscientes de algo. Entonces esto es muy importante cuando todos buscamos ser líderes de alto impacto, y obviamente que nos recuerden como qué tipo de líder quiere que te recuerden, porque vas a crear un legado y ese legado pues obviamente es de cómo te comportaste, cómo te relacionaste, cómo trataste a otro y cómo trabajaste en el éxito, hacia el éxito organizacional. Y por eso la importancia de todo este aspecto. Obviamente en la dimensión de liderarse a uno mismo, a mí mismo, vamos a estar trabajando todos estos elementos relevantes que están viendo en pantalla, que ya he mencionado muchas veces: el tema de inteligencia emocional, autorregulación, tema de toma de decisiones, adaptabilidad y resiliencia, presencia ejecutiva y comunicación, liderazgo con visión, propósito y valores, que como saben, pues obviamente es de los valores fundamentales de la universidad. Liderando a otros, también vamos a estar enfocando mucho en el tema de construcción de equipos de alto desempeño. Fíjense que esa es una de las carencias más grandes que yo he visto en muchas organizaciones, donde tienen equipos, pero son de alto desempeño. Pregúntese usted mismo. Obviamente hay un fundamento muy fuerte de lo que se llama la confianza para crear eso. Es la base fundamental. Y cómo a través del desarrollo de la confianza se crea todo esto. El aspecto del liderazgo incluyente, cómo le doy la bienvenida a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer el trabajo, cómo permito que la gente contribuya y rete el status quo. Obviamente el concepto de líder como coach, y definitivamente que me aprendan a trabajar el conflicto. Nosotros siempre hablamos de conflicto productivo, porque sabemos que cuando el conflicto es efectivamente manejado, y hay que aprenderlo a hacer, es un gran driver de innovación. Porque cuando se cae en el conflicto, pues obviamente cae ahí como en el medio del lago y como que las cosas no se mueven, y suceden todas esas cosas que estoy seguro que a través de su experiencia han llevado, que no permite que avance a lo que están en la organización, avanzar la estrategia del negocio, avanzar a que la organización sea exitosa. En la medida que la organización sea exitosa, toda la gente para adentro también es exitosa. Y finalmente, liderando a través de la complejidad organizacional, pues obviamente el pensamiento sistémico, el tema estratégico, el tema de cultura y liderazgo, especialmente del cambio, cómo aprender a trabajar interfuncional y la complejidad organizacional. Y definitivamente tiene que haber una dosis de gobernanza, ética y gestión de riesgo, que lo vamos a tocar desde esta perspectiva. Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, pues 92% de las empresas son de índole
de índole familiar. Entonces, hay que aprender cómo es el tema del gobierno corporativo, especialmente en ese. Y si son de las globales, también tienes que entenderlo, porque muchas veces llegan decisiones que nunca la entiendes, pero eso tiene de fondo un tema desde la gobernanza arriba, desde el propio consejo de administración o board of directors. ¿Ok? Entonces, estos son temas importantísimos que son elementos de éxito para minimizar las estadísticas que presenté al principio de este board. Por lo tanto, pues obviamente son muy críticas en ese sentido, pues precisamente para que la organización pueda pues seguir trabajando con su proceso de crecimiento y aportar valor y retorno de la inversión. Como bien les mencioné, pues este programa tiene una característica, una distinción importante de seguimiento a los 30, a los 90 días y a los 160 días, por lo cual lo hace único en asegurar, pues obviamente, ese cambio que perseguimos al crear líderes de alto impacto. Es precisamente lo que al final del día buscamos y prepararlos para que cuando asuman un rol del C-Suite, pues vayan muy conscientes de lo que se espera de ellos, más allá de caer en la trampa, que es lograr el mes y el trimestre. Eso es cortoplacista y eso es importante que lo tengan presente. Entonces, ¿cómo haces la diferencia? Pues precisamente a través de este aspecto. Y como yo siempre he dicho, la responsabilidad primaria de la próxima generación del C-Suite es hacerlo mejor que la anterior. Por lo tanto, la responsabilidad primaria de la generación actual es garantizar un futuro C-Suite de alto desempeño que continúe generando valor, crecimiento y retorno de la inversión. Obviamente en este programa pues les voy a dar los datos de contacto pues para que nos contacten y conozcan sobre él porque pues precisamente sabemos por experiencia que tiene un alto impacto. Y bien nos dijo Albert Einstein, una persona verdaderamente inteligente es aquella que reacciona inteligentemente a todos los diferentes desafíos, oportunidades y problemas de la vida, poniendo a trabajar su cerebro, inteligencia emocional, como un todo en cada uno de los aspectos de la vida. Así que nos lo dijeron ya hace rato, hace tiempo, y es momento de comenzar precisamente a lograr ese cambio. Así que aquí está Carlos del Real, tienen su email y teléfono, y de parte de Audi tienen aquí a Gris Elizondo, también teléfono e email, donde pues precisamente podrán conseguir mucha más información de este programa y obviamente del gran impacto que pueden hacer para desarrollar esa futura generación de líderes o a los que están actualmente en este rol, pues también obviamente cómo seguir optimizándose para ser un mejor líder en el rol en el que se encuentra. Así que con esto dicho, le paso con Carlos y dejo a Carlos para preguntas y respuestas que pudiese tener de parte del grupo. Muchas gracias, Milton. Muy interesante. A la gente que esté en el Zoom, si quiere poner alguna pregunta en el chat, se las agradecemos. También lo estamos transmitiendo por las redes de la Facultad de Economía y Negocios y del Instituto de Alta Dirección. Y Milton me pregunta por medio de la página de internet, José Luis Macías, ¿qué aspecto específico de la inteligencia emocional, qué aspecto específico de la inteligencia emocional, es que aquí no alcanzo a ver bien, suelen descuidar más los líderes actuales y cómo pueden desarrollarse? Excelente. Fíjate, es una excelente pregunta porque de arrancada te comento la autorregulación. Lo mencioné durante la conferencia. Hay demasiados estímulos allá afuera para que nosotros perdamos la paciencia. Demasiados. Desde que vas en el auto hacia el trabajo, situaciones personales que tenga, el tipo de cambio, el tema de ahora de aumento de precios en materias primas, el tipo de cambio en aumento de combustible de un día para otro. Tenías planificado dar un retorno a la inversión de X y en menos de 3 días se cayó. ¿Sí? Entonces, esa autorregulación de cómo a través de toda esa crisis que te está impactando a nivel de negocios, obviamente a nivel de la empresa, pero también a ti en lo personal,
sabemos que la respuesta es que si no mantienes un buen control sobre ello, es como una olla de presión. Vas a explotar en el trabajo, puedes explotar en la sociedad, en tu dinámica social, o puedes explotar, obviamente, en la casa, con la familia. Y nada de eso lo queremos. Entonces, esa dinámica es muy importante. Segundo, la toma de decisiones. Cuando esa olla de presión está a máximo vapor, curiosamente está muy correlacionado con un pobre desempeño en la toma de decisiones. Y ahí es donde comienzan a venir los errores, ahí es donde comienza a venir pues una decisión equivocada, ahí es donde comienza a venir pues situaciones totalmente adversas que termina impactándote por completo y te puede llevar de forma muy marcada a un pobre desempeño y finalmente siendo parte de las estadísticas que mencioné al principio. Entonces, esta dinámica, pues obviamente, y ahí están todas las demás variables de toma de decisiones mencioné, pero de comunicación, de fomentar colaboración, trabajo en equipo, pues obviamente resiliencia y todos estos elementos, pero estas tres que te mencioné son las claves más importantes. El elemento de la autorregulación, porque los estímulos para que se rompa eso son demasiados allá afuera. Por eso es que es tan importante este aspecto en particular. Gracias, Milton. Yo tenía un jefe en McDonald's, en Mm. Tacos Dorados, que nos decía, las cabezas no se enojan. O Ajá, te leo otra. exactamente. O sea, no puedes reaccionar por ningún estímulo. Nos decía mucho, las cabezas no se enojan, Ujú. para siempre mantener, y nos decía, si estás enojado, no actúes. O sea, Exactamente, exactamente. te leo Y, otra pregunta. y jamás, Ah, jamás, 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 y me subo a ese comentario que ha hecho Carlos, jamás enviar un email molesto. La sí, experiencia me dice que son devastadores. Así que lo que terminan creando un conflicto totalmente innecesario nuevamente por el elemento de la autorregulación. sí, correcto. Hoy nos pregunta Guadalupe García, ¿cómo convences a un ejecutivo escéptico sobre la importancia de la inteligencia emocional? Aquí entendería que cuando ya tienes un buen puesto, pues entiendes que lo que has hecho te ha llevado ahí y es difícil reaprender y actualizarte. Pero, ¿qué nos dices, Milton? Excelente. Bueno, número uno, hay que hablar con los ejemplos, hay que hablar con los datos. Si hay algo en este tema en particular, son demasiados datos allá afuera. Eh, Obviamente, hay hasta datos que correlacionan con violencia en el mundo del trabajo y por ahí pues, pueden ver las estadísticas también. Entonces, hay que hablar con los datos, hay que enseñarle, hay que, pues obviamente, casos también hablarle de ellos y obviamente ilustrarlos y correlacionarlos como un tercer punto en esta contestación con posiblemente experiencias propias que hayan tenido en su organización, que a lo mejor no lo están interpretando así, pero tienen la base en un pobre desempeño o en un pobre resultado a raíz de un mal manejo de la inteligencia emocional. Y de esta forma, pues obviamente los escépticos pues comienzan a entender de que sí hay una correlación. Y hay demasiada literatura sobre este tema y libros plenos sobre este tema. Esto no es porque sea un temita más o algo más a trabajar, no, es porque sabemos que tiene un impacto directo en los resultados del negocio. Por eso es que es tan importante enfocar en ello. Y obviamente, como acabo de mencionar, todo correlacionado a lo que son los resultados del negocio. Milton, nos hacen otra pregunta. Dice, ¿qué técnicas o herramientas prácticas recomiendas para fortalecer la autorregulación emocional? Ah, excelente. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que hay una que a nosotros nos gusta utilizar y es la que le llamamos la técnica del stop, de parar, stop, STOP. Fíjate que, como siempre planteamos, en estos momentos que pueden hacer que la olla de presión explote, se vale pararse, detenerse. Déjame Déjame soltar la computadora y el teléfono y salir al estacionamiento o a la calle y caminar 2 o 3 metros y regresar. De hecho, recientemente estaba leyendo pues obviamente una anécdota del CEO de Google, que es de origen hindú.
Y hablaba de que cuando había una situación tensa en una reunión, él se levantaba en silencio y simplemente salía y se iba y lo veían caminando por los pasillos y al par de minutos regresaba. Eso es parte de esta técnica, el stop. Respirar profundamente, observar y entonces proceder. Proceder, pues obviamente, es dentro de la búsqueda de un juicio objetivo. Eso es bien importante. Por ahí estoy seguro que muchos han escuchado del tema de mindfulness. Todo lo que es mindfulness funciona, de esos momentos breves de relajación, de pensamiento y a veces simplemente puede ser salir y caminar. Ayer mismo yo salí de donde estaba en un sitio de trabajo y me fui caminando a un restaurante. Me tardé 20 minutos en ir y 20 minutos en regresar. Y fue una terapia fenomenal. De hecho, es una técnica de mindfulness. Aquellos que ya están más desarrollados, pues obviamente hay otras estrategias de meditación y relajación que pueden practicar. Definitivamente un deporte. Eso es un detox natural importantísimo. Tomen vacaciones también. Acuérdense en que el trabajo siempre se va a quedar, usted no. Así que las vacaciones cuando se puedan, tómelas y tómelas en serio. No, no se lleven el trabajo a las vacaciones, sino que las tomen. Y háganse evaluaciones periódicas, especialmente las de IQ. Yo lo hago conmigo mismo y con ello también este tema de buscar la retroalimentación de su jefe o de su 360 y para eso puede usar las distintas herramientas. Y cada año y medio, cada 2 años, hágase una evaluación 360. No, nadie se va a morir en el camino con hacer ello. Y obviamente un profesional que le ayude a tener retroalimentación de lo que está diciendo precisamente esa evaluación le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero aquí lo más importante es su nivel de conciencia para que usted mismo revise al final del día cómo usted respondió a las distintas situaciones o estímulos que estuvo durante el día. Yo llevo décadas practicando ya en la tarde, cuando voy en el auto o que ya he llegado a la casa y tengo algún minuto de silencio, pensar de qué hice bien hoy y qué pude haber mejorado, o alguna situación que tuve, cómo pude haberla manejado mejor. Y eso es mental. Lo hago mentalmente sin emocionalidades, no pensando de que mañana voy a llegar y voy a devolver de esta forma lo que ocurrió. No, eso no. Entonces hay distintas formas. Aquí te acabo de dar unas cuantas que estoy seguro que le puede ayudar muchísimo en ese sentido. Gracias, Milton. A mí también un jefe un día me inculcó Ujú. correr. Yo corro mucho y es Eso, donde, y es más, cuando hay más, cuando me siento más tenso es cuando más corro y si es y si te regresa a la paz, sacas muchas cosas. Y dentro del ideario de la universidad, que es estos líderes íntegros, está ajá, todos tus componentes humanos de la persona, lo físico, lo espiritual, lo laboral y que todo esté alineado y al servicio de los demás. Ya otra pregunta exactamente. que nos llega, ¿cómo podemos medir o evaluar si estamos dejando un legado emocional positivo? Y yo ahí Ah, sumaría o negativo, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Fíjate que eso es una excelente pregunta. Yo siempre recomiendo que a nivel organizacional hagan varias cosas bien puntuales. Los estudios de clima son importantes, pero recuerden, el clima, como le dije ahorita, por la mañana puede hacer frío, por la tarde puede hacer calor. El clima responde mucho al estímulo del momento, ¿sí? Mientras que cultura prevalece a través del tiempo. Entonces, está bien hacer tu medición de clima anual y tus estudios de cultura cada 18 a 24 meses, por lo menos. Nosotros lo recomendamos así. Entonces, eso es muy importante que lo conozcas con un buen diseño. Esto es bien importante en encuesta de la parte demográfica para que luego usted pueda hacer los diferentes cortes y entender de por qué la razón de los resultados. Entonces, eso es muy importante que lo haga. Y ahí usted va a ver precisamente su área, departamento, si usted es el líder principal de su empresa, pues precisamente cuál es el estado de situación dentro de la organización. Hace un rato en la pregunta anterior le mencioné de la evaluación 360. Muy importante que lo haga. De hecho, un instrumento poderoso, bien hecho. No son muchos en el mercado, por cierto.
Usted puede realmente tener una medición genuina de cuál es el estado de situación de usted como líder dentro de la organización. Y obviamente cabeza fría en este sentido de cómo trabajar con los resultados y con la información que se le va a dar, porque no es medir por medir, tanto como en clima, cultura, evaluación 360, la parte más importante es qué usted va a hacer con esos resultados. Porque hacer una encuesta y dejarla en una gaveta y volver a medir el próximo año y el próximo año, eso causa un efecto fatiga y la experiencia también me dice que la gente después contesta por contestar porque no ve cambios. Es importante qué vas a hacer con esos datos. Y obviamente hay otra técnica poderosísima que yo también recomiendo mucho, que es el tema de los grupos focales o focus group bien hechos, bien diseñados y que normalmente estén facilitados por terceros, o sea, gente fuera de la organización. También te va a ayudar mucho a tener una foto genuina de la organización, si está bien diseñado y bien hecho. ¿Ok? Se usa mucho, como ustedes saben, estrategias de marketing con productos, pues es lo mismo hacia adentro de la organización. Y obviamente, nuevamente, insisto, el tema de cuán consciente usted es de ese compromiso y motivación de los empleados, las métricas de rotación, las métricas de ausentismo, si tiene forma de medir sobre la gran renuncia y estos temas de la renuncia pasiva esta que ahora se está dando también, psicológica, que simplemente llegan a trabajar y hacen el esfuerzo mínimo, pues precisamente todos estos aspectos son importantes que se vayan midiendo y entendiendo cómo está afectando a través de su entorno. Y nuevamente, ese proceso de 360, Focus Group, son técnicas poderosas de recibir retroalimentación del estado actual en que usted se encuentra como líder dentro de la organización. Y nuevamente, insisto, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos resultados? Así que aquí te dejo una serie de ideas que puedes utilizar y son fáciles de implementar y que siempre estés acompañado por un profesional experto que te ayude en el proceso. Es muy Carlos. interesante, Milton. Yo ahí, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Es importante asesorarte de una empresa, alguien que lo haga profesionalmente, ¿no? Porque si no, Ujú. luego se ponen estos estudios, se También que confunden. crea problemas si no se hace así. Sí, correcto. Oh, ay, correcto, correcto. Ya para terminar y respetar el tiempo de todos, te hago una última pregunta que me parece muy interesante. Ah, Pregunta Ricardo Cepeda. ¿Podrías compartir algún caso práctico donde mejorar la inteligencia emocional tuvo impacto visible y medible? Y ahí yo sumaría, ujú. ese impacto también, tener mejores ejecutivos lo hace más rentable para la empresa y para la Oh, gente, ¿no? totalmente, totalmente. Esa parte última es el resultado directo de todo esto. Esto no es por hacer cosas nice, que la empresa sea wow y gane pues por ahí esos reconocimientos que están por ahí. No, eso no se trata sobre eso. Todo esto es para que la organización tenga mejores resultados, eh, la gente tenga una gran experiencia de trabajo, la gente quiera trabajar y permanecer dentro de la organización porque la rotación cuesta. eh, Muchos líderes no se dan de cuenta lo costoso que es la rotación, pero le cuesta mucho y mucho dinero. Y mientras más alto, más le cuesta. Lo que a veces que como no lo ves directamente en el PNL o en el estado financiero, le pasas por encima, pero tiene un costo enorme, inclusive en pérdidas de clientes. Entonces, todo esto se hace por eso mismo, para que la organización tenga mejores resultados, tenga una mejor reputación, tenga una mejor imagen e incremente su valor. Y si todo esto ocurre, hay mejor retorno de la inversión. Entonces, caso práctico. Tenemos muchas, pero muchas experiencias. Obviamente, aquí no menciono nombre de empresas por la confidencialidad, pero con programas similares a estos llevados a nivel corporativo, cómo estas organizaciones han aumentado su valor, han comenzado a tener mejor reconocimiento y han comenzado a reducir su rotación, entre muchos otros factores. A nivel de coaching ejecutivo, que tenemos muchos casos de éxito y de hecho muchos casos recaen en temas de inteligencia emocional,
pues obviamente hemos visto resultados importantísimos a través del tiempo y muy buenos ejemplos donde la persona ha permanecido, a veces de llegar en situaciones donde la credibilidad está mermada y prácticamente estaba en el borde de una toma de decisión para una salida temprana, donde ha podido reencaminarse y obviamente comenzar a dar los resultados esperados y a mejorar su dinámica en todo el ecosistema organizacional y nuevamente el concepto de liderar a través de la organización, donde pues de esa forma pues la dinámica completa cambió. Este último ejemplo que te he dado, tenemos muchas fotos como esa. Literatura hay mucha en este sentido, y si buscas en Google vas a encontrar los datos ahí, pero obviamente es abrumador cuando realmente estos temas a nivel organizacional se trabajan. Para los ejecutivos, pues definitivamente la organización solo cambia si los ejecutivos cambian, y cuando hago este comentario estoy comenzando y me refiero de forma directa a la cabeza principal, el director general. Ese es el gran hacedor del cambio en la organización, ese es el gran hacedor de la cultura de la organización y ese es el gran hacedor de que la organización tenga balance dentro de los desbalances, seguido por su equipo ejecutivo. ¿Bien? Entonces esto es bien importante que lo tengan presente, por eso la importancia de dedicarle tiempo a la gente que va a llegar a sentarse en la silla del C-suite, en esa primera línea, el equipo ejecutivo o el leadership team o como lo llamen en su organización o el equipo gerencial, como algunas organizaciones también le dicen. Es muy, muy importante dedique tiempo a ese grupo de personas que se va a sentar ahí. Carlos. No, perfecto, Milton. Muy, muy interesante. Muy, lo ligo mucho al ideario de la universidad y del Instituto de Alta Dirección, que es si formas la cabeza, si en una persona, si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Por eso le informan la importancia de formar líderes positivos al servicio de los demás. Milton, muchísimas gracias. Gracias por conectarte desde Puerto Rico a este webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Les estaremos enviando un correo en unos días con toda la información del programa y esperamos que se puedan sumar a este programa y tienen la intención de formar y desarrollar mejores ejecutivos para el servicio de las empresas. Mil gracias, Milton. Saludos a todos y que tengan un muy buen día. Nos Muchas vemos. gracias y buenos días a todos. Hasta luego.